Clase número 4. Las finanzas personales. Elaborar un presupuesto. El principio de fundamento para el día de hoy es llevar una vida equilibrada. Los temas son los principios y habilidades financieras. Tema número 1, elabore un presupuesto. Tema número 2, administre el presupuesto. Ofrezca una oración para iniciar la clase y cantemos el himno que viene a continuación. Informe sus compromisos de la semana anterior. A. Poner en práctica y compartir el principio de mi fundamento de la semana anterior. Letra B. Llevar un registro de mi ingreso y gastos. Letra C. Analizar los diezmos y las ofrendas durante mi consejo familiar. Letra D. Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Analice. ¿Qué desafíos tuvo para mantener sus compromisos esta semana? Evalúe sus compromisos de la semana anterior. Paso 1. Evaluar con mi compañero de acción. Dedique unos minutos a evaluar lo que ha hecho a fin de cumplir con los compromisos de esta semana. Use el cuadro Cómo evaluar mis esfuerzos, que se encuentra al comienzo de este libro de ejercicios. Comparta su evaluación con su compañero. Paso 2. Informe al grupo. Después de evaluar sus esfuerzos,
informen sus resultados, indique al grupo cuántos rojos, verdes y amarillos marcó como puntaje. Paso 3. Ahora compartan en YouTube al grupo lo que aprendieron al esforzarse por guardar sus compromisos durante la semana. Registre también en su cuaderno personal. Paso 4. Elijan un nuevo compañero de acción o si lo desean mantengan el de la clase anterior. Analice. ¿Qué experiencia estuvo practicando o compartiendo el principio de mi fundamento? ¿Cómo el consultar con el Señor le está ayudando? ¿Qué aprendió acerca de llevar un registro de su ingreso y gastos? ¿Cómo el trabajar con un compañero de acción le está ayudando? Mi fundamento para esta clase. Llevar una vida equilibrada. Lea las preguntas y las escrituras de la lámina, luego vea el video y entonces responda. Veamos las preguntas. Meditar. ¿Cómo mantengo en equilibrio las exigencias de la vida cotidiana? ¿Qué hizo el Salvador para lograr una vida equilibrada? Analizar. ¿Qué cosas se pueden simplificar o eliminar de nuestra vida para que podamos experimentar más gozo? Leamos la cita del elder M. Russell Ballard. Den lo mejor de sí cada día, cumplan con lo básico y, antes que se den cuenta, su vida se llenará de entendimiento espiritual que confirmará que nuestro Padre Celestial los ama. Cuando una persona sabe eso, la vida estará llena de propósito y significado, lo cual hace que sea más fácil mantener el equilibrio. Leamos Escrituras, Osea 4:27. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Segundo Nefi 9:51. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. ¿No es verdad que a menudo estamos muy ocupados? Y por así decirlo, exhibimos el estar ocupados como símbolo de honor, como si estar ocupado en sí mismo fuera un logro o signo de una vida superior. ¿Es realmente así? Pienso en nuestro Señor y ejemplo, Jesucristo, y en su corta vida entre la gente de Galilea y de Jerusalén. He intentado imaginarlo corriendo entre reuniones o haciendo muchas tareas a la vez para terminar una lista de cosas urgentes, pero no me lo imagino. Más bien, veo al compasivo y solidario Hijo de Dios viviendo cada día con un propósito. Cuando Él interactuaba con su prójimo, ellos se sentían importantes y queridos. Él conocía el valor infinito de las personas con que se encontraba, las bendecía y les ministraba, las elevaba, las sanaba, les daba el precioso regalo de su tiempo. Actividad. Paso 1. Lea las citas abajo del elder Dalen H. Oaks y de James E. Faust en voz alta. Paso 2. Por sí solo, piense sobre cómo vive su vida cada semana. Ahora imagine que tiene 25 años más y que aún vive de la misma manera. Complete las dos declaraciones siguientes sobre su vida. Simplemente no pasé mucho tiempo. Pasé mucho tiempo.
¿En qué? Paso 3. Para evitar futuras lamentaciones, escriba una o dos cosas que puede hacer para traer más equilibrio a su vida. Leamos la cita del elder Jane y Faust. En gran medida, el equilibrio consiste en saber qué cosas se pueden cambiar, en ponerlas en la perspectiva apropiada y en reconocer aquellas que no van a cambiar. El elder Dale H. Oaks nos entrega la siguiente cita. Muchos de los que se ganan el pan se preocupan de que sus ocupaciones les dejan muy poco tiempo para la familia. No obstante, nunca he conocido a un hombre que, al mirar en retrospectiva sus años de trabajo, haya dicho, no pasé tiempo suficiente en mi trabajo. Leamos la cita del elder Dalian Hoag. El número de las cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Actividad. Comprométase. Comprométase a realizar las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. Esto hágalo en el libro de trabajo. Y también registre en su cuaderno personal. Actúe sobre su idea de traer más equilibrio a su vida. Comparta con su familia o amigos lo que aprendió sobre buscar el equilibrio. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor. Mosía 4:27. Tiempo para aprender. Análisis del día de hoy. El presupuesto. A la derecha está el mapa para lograr el éxito en la mayordomía financiera, para que ustedes lo repasen en cada clase. Hoy analizaremos una de las herramientas más esenciales para edificar la seguridad económica y llegar a ser autosuficientes, como elaborar un presupuesto y utilizarlo eficazmente. Un presupuesto es un plan. Cuando utiliza un presupuesto, usted planifica la forma en que gastará su dinero en un periodo de tiempo dado. El mantenerse dentro del presupuesto le permitirá a usted y a su familia tomar el control de su vida temporal, despojarse del hombre natural. Véase Mosía 3:19. E invitar al espíritu a su hogar. Al trabajar con un presupuesto, podrá proteger a su familia de las dificultades económicas si lo utiliza para asignar dinero a fin de establecer un fondo de emergencia, pagar sus deudas y ahorrar para gastos futuros. Analice. ¿Por qué cree que el presupuesto constituye una de las paredes del mapa para lograr el éxito en la mayordomía financiera, en lugar de ser uno de los niveles? Elaborar un presupuesto y regirse por él es un acto de fe. No podemos predecir el futuro y, a menudo, los costos suben de manera inesperada. Es importante que recordemos que un presupuesto debe ser flexible. Hay que ajustarlo y mejorarlo continuamente. Recuerde que el presupuesto que elaboró esta semana debe estar sujeto a constantes revisiones en sus consejos familiares. Si se excede el presupuesto, no se dé por vencido. Le llevará varios meses de ajustes hasta que pueda contar con un presupuesto eficaz. Actividad. Tómese un minuto para repasar en silencio los párrafos que acabamos de leer sobre el uso de un presupuesto.
Subraye en su libro las bendiciones específicas que recibimos al usar un presupuesto. Si no tiene el libro impreso, entonces escriba en su cuaderno personal. Paso 2. Comparta en los comentarios del video las bendiciones que subrayó o escribió en su cuaderno, la que sea más significativa para usted. Tema 1 de la clase. Elabore un presupuesto. En las actividades siguientes vamos a practicar cómo elaborar un presupuesto. El día de hoy hará una estimación de las cantidades requeridas basándose en lo que conoce y en lo que ha aprendido al registrar sus ingresos y gastos. Uno de los compromisos que hará esta semana será repetir este ejercicio con cifras reales, valiéndose de la tabla que se encuentra al final del capítulo. Para elaborar el presupuesto, comience por sus ingresos. El modelo de presupuesto de la página 60 del libro, anote en la primera casilla de la columna Ingresos, sus ingresos netos mensuales estimados. Netos significa lo que realmente se lleva a casa. El paso siguiente en la elaboración del presupuesto consiste en clasificar y estimar sus gastos. Usted ha venido registrando y clasificando sus gastos de acuerdo con las categorías que creó en el capítulo 1. Ahora dividiremos nuestros gastos en dos clases, fijos y variables. A continuación se dan algunos ejemplos. Gastos fijos, hipoteca o alquiler, pago del vehículo, pago del seguro, diezmos, fondo de emergencia, otros gastos. Gastos variables, servicios públicos, alimentos, salidas a restaurantes, combustible y transporte, artículos para el hogar, entretenimiento. Estos son ejemplos, ustedes deben tener otros más personales. Los gastos fijos. Los gastos fijos tienen una cantidad determinada y no varían. La mayor parte de esos gastos serán mensuales, pero puede haber algunos de ellos que ocurran con mayor o menor frecuencia. Los gastos fijos no pueden ser controlados directamente mediante los hábitos al gastar, sino al evaluar su situación y hacer cambios. Una buena manera de determinar si es un gasto fijo es preguntando: ¿este gasto ocurre con regularidad y siempre por el mismo monto? Los ejemplos típicos son los gastos de vivienda, de vehículo y ciertos gastos como internet, cable y teléfono celular. También hay gastos fijos que no son necesariamente mensuales, a veces son gastos anuales, semestrales o trimestrales. Por ejemplo, si se paga un seguro por vehículo cada 6 meses o un seguro de vida cada 12 meses. Esos son gastos fijos. Realice la conversión de ese gasto fijo para ajustarlo a su presupuesto, dividiendo la cantidad que usted paga por el número de meses entre los pagos. Aunque usted no paga esa factura mensualmente, debe apartar la porción necesaria cada mes para que pueda pagarla en la fecha de su vencimiento. Por ejemplo, el arriendo de una vivienda es un gasto fijo. Eso es independiente si en el tiempo sube el costo, hay un aumento en el arriendo, pero se considera un gasto fijo, no porque haya variado y haya aumentado el valor del arriendo, es un gasto variable, no. Es un gasto fijo porque se gasta una cierta cantidad, por ejemplo, mensual, fija, que después tenga un aumento es otra cosa, pero es un gasto fijo. Actividad. Anote sus gastos fijos en el modelo que está en la página 60 del libro y que se muestra en esta lámina abajo. Escriba una F en la columna tipo y el monto estimado del gasto en la tercera columna. Conforme vaya agregando los gastos, calcule el saldo restante de lo que va quedando del ingreso en la columna saldo. Ayúdese consultando el presupuesto de ejemplo de la página 61 del libro. A continuación veremos un ejemplo más breve que el del libro. Tenemos ingresos,
La columna tipo es solamente para indicar una F o una V, que son gastos fijos o gastos variables. Cuando son ingresos, no aplica letra. Los ingresos son 1000. Tenemos el primero, que es diezmos y ofrendas, de una F porque es fijo. El gasto sería, ¿no es cierto?, el 10%, que son de 1000, serían 100, y más 10 de ayuno sería 110. Si hacemos la resta entre 1000 y 110, nos da 890 el número. Alquiler es un gasto fijo de 300, nos quedaban 890, menos 300 nos quedan 590. Transporte es un gasto variable. Teníamos 590 menos 50 de transporte, nos quedan 540. Esa es la diferencia. La columna, los gastos fijos se van a marcar con una F y los gastos variables se van a marcar con una V. Gastos variables. Los gastos variables no tienen una cantidad fija cada mes. Algunos gastos variables no son directamente controlados por sus hábitos al gastar. Por ejemplo, los gastos de servicios públicos, agua, gas, electricidad, etc., fluctúan de acuerdo con el uso. No obstante, que esos montos varían cada mes, usted aún puede presupuestarlos. En lo que se refiere a presupuestos, los gastos variables más importantes son aquellos sobre los que usted tiene más control. Esos son controlados directamente por sus hábitos al gastar. Una buena manera de reconocer esos gastos es preguntarse, ¿compro esto en una tienda o en línea? En muchos de los gastos variables puede tomar la decisión de gastar más o menos, según usted decida. Entre sus ejemplos se cuentan los gastos por alimentos, combustible, regalos, restaurantes, teléfonos celulares, diversión. Actividad. Anote sus gastos variables en el modelo de presupuesto, escriba una V en la columna tipo y el monto estimado del gasto en la tercera columna conforme vaya agregando los gastos. Calcule el saldo restante de lo que va quedando del ingreso en la columna saldo. Esta es la última columna. Ayúdese consultando el presupuesto de ejemplo del libro. Abajo se muestra parte del ejemplo que está en el libro, que incluye gastos fijos y gastos variables. Tenemos el presupuesto de ejemplo, la columna de inscripción, tipo, ingresos, gasto y saldo. Ingresos, eso no aplica, porque es una F o una V, si fijo o variable, el gasto es un ingreso de 1000. Diezmos y ofrendas, un gasto fijo, gasto 110, nos quedan 890. Fondo de emergencia es un gasto fijo, 50 para el fondo, restamos, nos quedan 840. Seguro, gastamos 80, es un gasto fijo, y restando nos quedan 760. Alquiler es un gasto fijo, gastamos 300, de 760 nos quedan 460. Servicios públicos es un gasto variable, gastamos 30, y de 460 restando nos quedan 430. Continuamos, los víveres es un gasto variable, gastamos 230, de 430 restando nos quedan 200. Pago de deudas, pagamos 80, de 200 nos quedan ahora 120. Transporte, gastamos, es un gasto variable, gastamos 50 y el restar nos quedan 70. Entretenimiento, un gasto variable, gastamos 30, de los 70 nos quedan 40. Y varios que no sabemos en qué nos gastamos los 40 que nos habían sobrado, por lo tanto el saldo fue 0. Tema número 2 de la clase. Administre el presupuesto. Al ir armando su presupuesto, puede que descubra que tiene más gastos que ingresos. Si ese es el caso, sepa que usted no es un caso único, pero es un problema que puede resolver. Hay dos maneras de corregir esa situación: tener más ingresos
o gastar menos dinero. Por ahora analicemos la manera de usar un presupuesto para ayudarnos a gastar menos, al aprender a controlar cuánto gastamos en lo que deseamos. En los años 60, un profesor de la Universidad de Stanford inició un experimento para evaluar la fuerza de voluntad de los niños de 4 años. Puso frente a ellos un bombón y les dijo que podían comerlo enseguida o que si esperaban 15 minutos, podían comer 2 bombones. Dejó a los niños solos y los observó desde el otro lado de un espejo falso. Algunos comieron el bombón de inmediato. Otros no esperaron más que unos minutos antes de ceder a la tentación. Y solo un 30% esperó todo el tiempo. Lo que comenzó como un sencillo experimento se convirtió en un estudio trascendental que sugiere que la capacidad de esperar, de ser paciente, era una característica clave que podía predecir el éxito en la vida. Recuerdo cuando me preparaba para ser piloto de combate. Dedicamos gran parte de nuestro entrenamiento preliminar a hacer ejercicio físico. Corrimos, corrimos y corrimos un poco más. Empecé a darme cuenta de algo que, francamente, me preocupaba. Una y otra vez me pasaban hombres que fumaban, bebían y hacían todo tipo de cosas que eran contrarias al Evangelio, y en particular a la palabra de sabiduría. Recuerdo que pensé, un momento, ¿no se supone que yo tendría que poder correr sin desmayar? Me preguntaba, ¿es verdad la promesa o no? La respuesta no llegó de inmediato, pero con el tiempo descubrí que las promesas de Dios no siempre se cumplen con la velocidad o de la forma que nos gustaría. Paciencia es seguir haciendo algo hasta el fin, postergar el placer inmediato para recibir bendiciones futuras. La paciencia es guardar los mandamientos, confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, servirle con mansedumbre y amor cristiano, ejercer la fe y la esperanza en el Salvador y nunca darnos por vencidos. Analice, ¿en qué se parece usted a esos niños en ocasiones? ¿Cuál de los niños es usted? Actividad. Paso 1. Analice en forma individual sus patrones de gastos actuales marcando las casillas en la tabla siguiente. Responda. ¿Podría ajustar sus gastos para dar mayor prioridad a las necesidades de largo plazo sobre las de corto plazo? Paso 2. Forme una pareja con su cónyuge, vamos a llenar la con tabla, su compañero de acción o con alguien de su confianza. Señalen en qué rubros de su presupuesto pueden gastar menos y anoten sus ideas en el libro y en su cuaderno personal. Vamos a llenar la tabla acerca de la pregunta ¿cómo me siento acerca de mi manera de gastar? La primera columna es gasto muy poco, la segunda columna me siento bien con lo que gasto y la tercera columna es gasto demasiado. Entonces vamos con un ejemplo. Ustedes van a llenar de acuerdo a su propia situación, de la forma más sincera que puedan hacerlo. Vamos con el ejemplo. Digamos un nombre, Juan. ¿Salidas a restaurantes? Juan considera que sale muchos restaurantes. Alimentos, va a la feria, va al supermercado y él considera que en alimentos está gastando lo que corresponde. Bien.
bocadillos y bebidas no le gustan mucho a él y compra poco, por lo tanto gasta muy poco Juan en eso. Entretenimiento, le gusta mucho el entretenimiento a Juan, gasta mucho en entretenimiento. Alquiler o pago la hipoteca, bueno, él cumple mes a mes con lo que le corresponde, por lo tanto gasta lo justo. Servicios públicos, él cree que gasta lo correcto en agua y luz, por ejemplo, y teléfono, no se excede. En ropa, Juan gasta mucha ropa, gasta mucha plata en ropa, así que mucho gasto. Continuemos. Artículos para el hogar, Juan compra las cosas que sean necesarias, así que gasta lo justo. Bien. Transporte, él se moviliza a su trabajo y no tiene más gastos, gasta lo que corresponde. Está bien. Seguro, no tiene contratado seguro, tanto no gasta. O gasta muy poco, no gasta. Teléfono celular, debido a que él usa mucho internet y habla mucho, tiene un plan y considera Juan que gasta mucho. Debe revisar ese punto. Analice el presupuesto en su consejo familiar. El elder Robert D. Hales enseñó: una manera importante de ayudar a nuestros hijos a aprender a ser proveedores providentes es al establecer un presupuesto familiar. En las reuniones de consejo familiar debemos repasar con regularidad nuestro plan familiar de ingresos, ahorros y gastos. Eso enseñará a nuestros hijos a reconocer la diferencia que existe entre los deseos y las necesidades y el planear de antemano el uso sensato de los recursos familiares. Seamos proveedores providentes temporal y espiritualmente. Eso está en la Leadora de mayo de 2009 en la página 9. En consejo familiar de esta semana, trabaje con su cónyuge en la elaboración de un presupuesto familiar. Si usted es soltero o desea ayuda adicional, consulte con un amigo, sus padres, una familiar, un mentor u otro miembro del grupo. Quizás desee utilizar el bosquejo modelo de análisis de consejo familiar que aparece en la siguiente lámina. Modelo de análisis de consejo familiar. Paso a paso. Asegúrense de comenzar con una oración para invitar al Espíritu. Luego, parte 1, revisar. ¿Cuánto desean gastar en cada categoría? ¿En qué forma el presupuesto es un acto de fe? Paso 2, planear. Elaboren un presupuesto siguiendo las instrucciones de este capítulo. Complete la tabla Mi presupuesto que se encuentra en la página 67 del libro y si no ha impreso el libro, la pueden traspasar a su cuaderno personal. ¿Están siendo realistas en cada categoría del presupuesto? De ser necesario, ¿dónde podrían gastar menos en su presupuesto para lograr equilibrio o para que sus gastos se ajusten más a sus necesidades y valores? Finalmente, asegúrense de terminar con una oración. Medite en forma individual, piense en lo que aprendió el día de hoy y considere lo que el Señor desea que usted haga. Lea el pasaje de las Escrituras o la cita siguiente y escriba las respuestas a las preguntas siguientes. Vamos a leer primero la Escritura. Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario. Ahora las preguntas son: ¿cuáles son las cosas más valiosas que aprendí hoy? ¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Lea en voz alta
cada uno sus compromisos a su compañero de acción. Comprométase. Practicaré y compartiré el Evangelio de mi fundamento de esta semana. Elaboraré un presupuesto valiéndome de la tabla Mi presupuesto en la página 67. Analizaré mi presupuesto durante el consejo familiar. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.